Pues si sois tan amables, acompañadme por favor a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 35. De nuevo alguien dirá, ¿pero no era Romanos? Bueno, no es que me esté asustando con Romanos, solo que las circunstancias han llevado a que también veamos oportuno hacer esta miniserie de 2 sermones sobre Lucas. La semana pasada, si recordáis, hablamos acerca de la conversión con el pasaje del ladrón en la cruz y hablamos de lo que es la verdadera conversión. ¿Recordamos? Hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurre una vez te has convertido verdaderamente y lo que ocurre cuando no te has convertido verdaderamente, es decir, el discipulado cristiano. Vamos a hablar del precio del discipulado cristiano. Al fin y al cabo eso es lo que es seguir a Cristo. ¿Habéis oído la palabra discípulo? Esta palabra, discípulo. Discípulo quiere decir aprendiz, alumno, aquel que sigue, se identifica con el maestro y lo imita. Esto es un discípulo, un seguidor. ¿Sí? Así que vamos a ver qué ocurre cuando uno se ha convertido y empieza la vida cristiana. ¿Cómo debe ser esa vida cristiana? Ese discipulado cristiano. Y vamos a verlo en el pasaje que hemos seleccionado para esta mañana. Lucas 14, versículos del 25 al 35. Lucas 14, versículos del 25 al 35. Aquí vamos a estar, de aquí no nos vamos a mover. O sea, predicamos expositivamente, así que vamos a estar en estos 10 versículos. Pero son 10 versículos que nos cuentan tanto, nos dicen tanto, que posiblemente estemos un buen rato sobre ellos, como ya sabéis. Así que si es tu primera vez entre nosotros, vamos a estar sobre 10 versículos exclusivamente. Y vamos a leerlos. Dice así el versículo 25, dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, es decir, con Jesús. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, ante ti nos acercamos hoy para que nos des oídos. Danos oídos, ojos y un corazón receptivo a tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a discernir el precio del discipulado cristiano. Ayúdanos a ser oidores, atentos, honestos. Quita toda carga, peso, barrera y rebeldía de nuestro corazón, todo orgullo, para que estemos atentos no a mis palabras, Señor, sino a las tuyas por medio de las Escrituras y de la predicación de las mismas de esta mañana, Señor. Obra en medio de tu iglesia, obra en el cuerpo de Cristo, obra en aquellos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y obra en medio de aquellos no llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Obra con poder, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, Lucas, estamos en Lucas. Este evangelio, como creo recordar que algo mencionamos la semana pasada, está dirigido principalmente a los gentiles,
pero realmente está dirigido a todo tipo de personas. Beneficia a gentiles, beneficia a judíos, va a toda criatura bajo el cielo. El mismo Evangelio nos lo muestra. Judíos, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, pecadoras, ladrones. El propósito del Evangelio de Lucas es llamar a toda criatura a ir a Cristo, el Hijo del Hombre. Y vemos en el Evangelio de Lucas predicando al Señor a multitudes, a personas individualmente. El ministerio de Jesús fue intenso, fructífero, multitudinario. Ese fue el ministerio de nuestro Señor. Y parece que el Señor está teniendo mucho éxito. Si os fijáis, al principio lo hemos visto. Dice que grandes multitudes iban con él. La gente seguía a Jesús. Grandes multitudes. ¿Os imagináis lo que es una gran multitud? Pues eso es lo que seguía a Jesús. Una gran multitud. Así que está teniendo éxito, parece ser, aparentemente, en cantidad, ese ministerio. Está siendo un ministerio abundante en números. Y no sé vosotros, pero a nosotros, los miembros de la IBE, nos alegra ver que cada vez hay más personas en la iglesia. Tenemos visitas puntuales, como hoy nuestros hermanos, por ejemplo, Rubén y Jimena, también Sena, Nadia, Sara. Tenemos muchas personas que nos visitan cada día y cada domingo y nos alegramos. Y es un gozo. Y está bien. Y queremos ver la iglesia cada vez más llena. De verdad, queremos. Nos encanta escuchar toda la iglesia cantando unánime al Señor, adorando al Señor, viviendo vidas de santificación y entrega al Señor Jesucristo. Nos gusta. Pero cuidado pensar que en sí mismo esto es un éxito. Tener los bancos y las sillas llenos de la iglesia no necesariamente es un éxito. A la manera del mundo a lo mejor. Pero a la manera de Dios no necesariamente. No necesariamente es así. Y Jesús lo tiene claro. Él tiene una visión muy diferente de las cosas. Bueno, él tiene la verdadera visión acerca de las cosas. Y de nuevo, no estoy diciendo que una iglesia pequeña es lo conveniente. Tampoco estoy diciendo que una iglesia pequeña esté mal. Y lo mismo vale para las iglesias grandes. Una iglesia grande está bien. Una iglesia grande puede no estar bien. No vemos un estándar en las Escrituras. Vemos iglesias muy pequeñas a las que van dirigidas muchas cartas del apóstol Pablo y una iglesia como la de Jerusalén, a la que se añadían cada día miles de personas. Así que podemos imaginarnos, ¿no? Vemos de todo en las Escrituras. De nuevo, una iglesia pequeña o grande no es síntoma de nada bueno o malo necesariamente. El Señor es soberano en cuanto al número de personas que hay en una iglesia local. ¿Sí? Y cuando hablamos de iglesia local, hablamos de miembros. ¿Bien? El Señor llama. Nos llama a un sitio, nos llama a otro, y ahí estamos, por la voluntad del Señor. No estoy diciendo que las iglesias grandes estén mal o las pequeñas estén bien. Lo que trato de decir es que el Señor sabía muy bien que entre todas esas multitudes que le seguían, había de todo. Y que hoy en las iglesias también hay de todo. Y no estoy poniendo el foco sobre nadie. Creo que en un número de personas como este, todos sabemos pues, que hay de todo. Y de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Efectivamente, ese refrán es cierto. De todo hay. Hay personas de muchos tipos. En el caso de Jesús, y también en nuestras iglesias, hay personas que están en la iglesia movidas por las emociones, por el impulso del momento, por la calidad de la alabanza, por que un grupo grande de personas le hace sentir parte de algo grande, inmenso y poderoso. Y esto nos arrastra e impulsa a las personas muchas veces. Somos seres gregarios los seres humanos. Nos gusta el mogollón, como suelen decir por ahí. Ves una tienda vacía y no entras. Ves una tienda llena de gente, oye, esto tiene que estar bien, ¿no? Porque a lo mejor la otra que está vacía es mejor, ¿no? Pero vamos donde va la gente. Un restaurante, lo mismo. Uy, aquí hay dos comiendo, mejor no. ¿Verdad? Somos así.
Y en el caso de Jesús había personas atraídas por su persona, por su carisma, por su carácter, por su presencia, por sus milagros, por sus palabras. Este es el sitio. Aquí. ¿Sí? También hay personas curiosas. Están los curiosos. Esos a los que les gusta siempre aprender, saber, conocer, investigar, entretenerse con temas filosóficos y metafísicos, debatir acerca de temas espirituales. Es que a mí me gusta, ¿no?, el conversar acerca de las cosas espirituales y filosóficas. Aquellos que les gusta conocer, aquellos que les gusta debatir, pero que no les gusta hacer nada. Estos seguían a Jesús. Muchos había que seguían a Jesús por esto. También en las iglesias hoy en día tenemos de esto. Luego están las personas que son interesadas o eminentemente prácticas. Bueno, vamos a ver. Esto es como el genio de la lámpara. Jesús da de comer a las multitudes, cura a los enfermos, resucita a los muertos y a lo mejor resulta que es el Mesías prometido que nos va a librar del yugo de los romanos. Así que quien a buen árbol se arrima, como dice el refrán, buena sombra le cobija. Vamos a estar aquí porque esto parece algo bueno y puedo sacar un beneficio. Hoy en día también hay en las iglesias muchas personas interesadas por lo que pueden sacar de la iglesia. Amistad, compañerismo, ayuda material, relaciones con diferentes personas, personas que en el mundo se sienten ninguneadas o despreciadas y aquí pueden sentirse queridas y alguien importante. También está esto en la iglesia. Después están, lo he dejado para el final no porque sea el menos importante, es el más importante, pero también a Jesús le seguían los creyentes verdaderos. De estos no nos podemos olvidar, de los verdaderos creyentes. Personas, mirad hermanos, que quizá en aquel momento concreto no entendían demasiado. No sabían demasiado. Tenían mucha confusión, empezando por los mismos apóstoles. Los apóstoles tenían confusión, imaginaos el resto de discípulos o verdaderos creyentes. No entendían, no sabían. Sin embargo, sí que sabían una serie de cosas. Su desesperada situación pecaminosa y necesitada de la gracia y el perdón de Dios. Eso sí que lo sabían. Que solo en Cristo había perdón, que solo en Él había dichos de vida eterna, que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Que nada tenía más valor que estar con Él y seguirle. Nada. Sí, hermanos, hoy el Señor es omnipresente. Podemos estar con Él en cualquier lugar. En aquel momento había que estar con Él. Donde estaba Él es donde había que estar. No en otro lugar. Y de nuevo, personas que no tenían una gran teología, podían aplicarse las palabras de John Newton, el autor del libro del himno Sublime Gracia, cuando dijo: solo una cosa sé, que yo soy un gran pecador y Dios es un gran salvador. O Spurgeon, que decía que su teología del Evangelio era muy sencilla. Cristo murió por mí. Y hay veces que tú preguntas a los hermanos, oye, defíneme el Evangelio. Y te empiezan a dar una serie de el Evangelio, pues es mi vida cristiana. Es para ellos eso, mi vida cristiana. O el ayudar a los demás. O el conocer la palabra de Dios, o el congregarme en una iglesia, o cuando les dices a algunos, oye, solo hay un evangelio, te dicen, no hay un evangelio, hay 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, este tampoco. Este era broma. No, pero de verdad hay muchas ideas acerca de lo que es realmente el evangelio. Y es difícil a veces definirlo, porque el evangelio son muchas cosas. Pero lo que tiene que saber todo verdadero creyente es que en Cristo hay salvación, solo en Él, que le necesitamos, si no estamos perdidos, condenados y que tenemos que seguirle.
ni más ni menos. Personas seguían a Jesús, y esos son los verdaderos discípulos hoy en día, que a pesar de su debilidad, a pesar de las caídas, a pesar de las recaídas, se abrazaban a la cruz, seguían a Cristo y lo dejaban todo por Él. Así que en esas circunstancias, nuestro Señor Jesucristo se encontraba. Y yo os pregunto, ¿por qué creéis que ocurre todo esto? Puede ser por muchos motivos, pero la pregunta es, cuando predicamos el Evangelio desde el púlpito, cuando predicamos a las personas, ¿estamos predicando el Evangelio completo? ¿Estamos predicando el Evangelio de la A a la Z? ¿O estamos solo predicando la parte agradable del Evangelio? Estamos hablando del precio de seguir a Cristo. Hay un precio que pagar, y alto muchísimas veces. Le hablamos a las personas de la santidad de Dios, les hablamos del pecado del hombre, les hablamos del arrepentimiento y la fe para salvación. Sí, les hablamos de las glorias y bendiciones eternas que hay en Cristo, pero también del alto precio que muchas veces o seguramente tendremos que acabar pagando por Cristo. Hay un alto precio en el discipulado cristiano. El discipulado cristiano no es fácil. El discipulado cristiano no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El discipulado cristiano es como a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. El mundo os odia porque también me ha odiado a mí. Así que de ese evangelio completo, hermanos, hermanas, amigos, de ese evangelio depende que en nuestras iglesias abunde un tipo de persona o un tipo de persona. Depende de ese evangelio. El púlpito es central, nuestra predicación a los demás es central, es fundamental. Es más, al final solo hay dos tipos de personas: los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. No hay más. Así que, como Jesús lo sabía que había de todo entre sus seguidores, pues entonces se propone hacer algo como suele hacer el Señor, algo inesperado. Es inesperado, fijaos. Leemos que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, fijaos, le van siguiendo y de repente él se vuelve. ¿Os podéis imaginar la imagen? ¿Tenéis la imagen? Muchas gracias. Me viene genial. Gracias, Alejandro. ¿Os imagináis la imagen del Señor que de repente se gira y se dirige a todos? Y cuidado, no está hablando a unos, a otros, está dirigiéndose a todos sin hacer distinción. Lo que le interesa al Señor ahora es impactar. Impactar. No les va a denunciarles, tampoco les va a alabar públicamente. Él lo que quiere es confrontarles a todos. A todos los quiere confrontar, para que todos se hagan un autoexamen. Unos se reafirmen en lo que creen, en lo que son, otros se autoexaminen para arrepentirse y otros, si es necesario, para abandonarle. Él quiere 3 tipos de reacciones con esto: perseverancia, arrepentimiento o abandono. Que le dejen. Y entonces el Señor dice estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Os imagináis las caras de estas personas? De repente, que el Señor se gire y les diga esto, sin más. Son palabras muy fuertes. Sí, nosotros las vemos aquí impresas en las páginas de la Biblia y están bien, pero ¿os imagináis el Señor girándose y diciéndose esto a la cara? Además, en todo lo que va a hacer ahora el Señor va a poner varios ejemplos y varias ilustraciones y durante 3 veces va a estar diciendo: si no haces esto, si no haces esto y si no haces esto,
no puedes ser mi discípulo. Es como un sello de autenticidad. ¿Sí? ¿Habéis visto los sellos de homologación de algún producto o de lo que sea? Tiene que tener ese sello de homologación. Si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. Si no haces lo de más allá, no puedes ser mi discípulo. El Señor se gira y les dice esto porque el Señor conoce los corazones. No es la primera vez que el Señor dice palabras duras, y no es la primera vez que la gente se escandaliza, y no es la primera vez que muchísimos le abandonan. Jesús no era alguien que viniera a la tierra para regalarle los oídos a nadie, ni para entretener a las muchedumbres. No, Cristo vino a hacer discípulos. Así que Él quiere provocar esa criba, ese filtro. Quiere causar una reacción. Quiere separar el grano de la paja. Porque, hermanos, podemos estar yendo con Cristo, pero no estar con Cristo. Podemos estar en una iglesia, siguiendo todas las costumbres, tradiciones, liturgias, creyendo o afirmando una determinada doctrina, y no estar en Cristo. En la iglesia hoy en día hay un gran nominalismo. ¿Sabéis lo que es? Cristianos nominales, como el católico nominal, como el protestante nominal, o el judío nominal. Sí, esa es mi religión. Si yo tengo que poner religión, pues pondré esta, ¿no? Pero a la hora de la práctica la cosa es muy diferente. Pero hermanos, es que es tan fácil confundirnos en la iglesia. La iglesia es tan cosmética los domingos. Vamos a ver, venimos todos muy guapos, duchados, maquillados, bien vestidos, olemos bien, estamos sonrientes, es domingo por la mañana, estamos a gusto, cantamos, escuchamos la predicación de la palabra, luego salimos y nos vamos. Y se acabó lo que se daba. Ahí es muy fácil confundirse entre el ambiente. ¿O no? ¿Quién nos ha encontrado mal alguna vez? Y dice, mira, yo voy a la iglesia, llego justo a tiempo y luego me voy, en cuanto dicen el último amén. Y has estado en la iglesia, ¿no? Ese día no te encontrabas muy bien, o estabas enfermo, no tenías ganas de hablar con nadie. ¿Ves qué fácil es pasar desapercibido en la iglesia? Y estás. La pregunta es si realmente estamos en Cristo. Esa es la clave. De nuevo, las palabras del Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuidado, hermanos, no es que Jesús esté diciendo, no estaba diciendo a aquellas personas ni a nosotros que tengamos que odiar a nuestra familia. Esto se da de bruces contra el mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir el Señor? Esto nos lo aclara un poquito más Mateo 10:37, cuando dice las mismas palabras, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Os dais cuenta lo exclusivo? Hermanos, el cristianismo es una religión altamente dogmática y exclusiva. No nos engañemos. El cristianismo no es paz y amor y todos somos muy buenos y nos queremos mucho, démonos las manos y cantemos Amazing Grace o Imagine con unas velas y que todo el mundo venga y se sienta querido, abrazado. Hay amor en Cristo para todos. Sí, claro que hay amor en Cristo, por supuesto, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es Cristo, identificación con Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la realidad del cristianismo. ¿Y Jesús por qué está usando hermanas, hermanos, padre, madre, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que lo hace? Lo hace porque es lo más allegado que tenemos. Jesús está yendo al extremo. Está siendo, podemos decir, exagerado, está usando una hipérbole. ¿Qué es lo que más quieres? Tu familia, y así debe de ser. Pero está llegando al extremo de decir, yo estoy por encima de todo. Él está apuntando a su supremacía sobre todo. Nada ni nadie
ni aun nosotros mismos debemos anteponernos a Cristo. Si alguien no es capaz de resistir las burlas, el chantaje emocional, las presiones, los maltratos, las amenazas de familia, amigos o jefes o condiscípulos, por seguir a Cristo, no es un verdadero discípulo. De igual modo, si no le sigues también por miedo a desagradar y herir a los seres que amas, no eres un verdadero discípulo. ¿Queremos desagradar a los seres que amamos? No. No. ¿Nos gusta tener conflicto con ellos? No. ¿Deseamos llevarnos de la mejor manera con ellos? Sí. Pero, no podemos anteponerles en última instancia a Cristo. Hermanos, o sucumbimos ante los hombres o sucumbimos ante Cristo. Aquí no hay término medio, no hay una tercera vía, una tercera posibilidad. Cualquiera que diga profesar fe en Cristo va a tener inconvenientes tarde o temprano. Tarde o temprano vas a tener problemas si eres cristiano. Que no te digan otra cosa, porque es falso. Tarde o temprano vas a tener luchas, vas a tener presiones, vas a tener tentaciones. Te vas a ver en la cuerda floja. Tarde o temprano, si vives en obediencia a Cristo. Si eres un discípulo de Cristo. Hermano, hermana, ¿puedes vivir tu cristianismo en secreto? ¿Podemos no evangelizar, no congregarnos, no orar, no leer la Biblia por miedo a ofender a los demás? Mi pregunta es si puedes. ¿Sabe la gente de tu entorno que eres cristiano? Entonces yo te pregunto, ¿eres cristiano? Hermanos, Cristo se enfrentó a su familia. Cristo se enfrentó a sus amigos, a sus vecinos, a sus paisanos, a los líderes religiosos de su tiempo, a las autoridades. Se enfrentó al mundo e incluso se negó a sí mismo en la cruz. Estamos llamados a hacer lo mismo. Mi pregunta es, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Vas a la iglesia por temor al castigo? ¿Porque está mal no ir? ¿Porque he quedado? ¿Porque esperan que vaya? ¿Por respeto a tu familia creyente? ¿Por no desagradar a tus padres? ¿Porque te han traído aquí? ¿Por qué has venido hoy aquí? ¿Has venido por temor o por Cristo? ¿A quién no quieres desagradar? ¿A tus padres? ¿A tus amigos? ¿O a Cristo? Creo que son buenas preguntas. Esposas, esposos, jóvenes, niños. Si no estás hoy aquí por Cristo, no eres un verdadero discípulo. Y hay muchos que saben que no son verdaderos discípulos. Y está bien, está bien. El Señor todavía no ha amanecido en sus corazones. Ellos todavía no han recibido la llamada de parte del Señor. Y está bien, el Señor tiene su tiempo. Pero la pregunta es, si dices que eres un discípulo de Cristo, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Por qué? ¿Vamos a la iglesia por Él o acompañamos a los que van por Él? Es bueno que nos lo planteemos, todos y cada uno de nosotros. Fijaos, el Señor va mucho más allá. Está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Fijaos, dice ahora que, y aún también su propia vida. Y esto al final es el kit de la cuestión. Esta es la parte más difícil. Esto es lo más difícil. Sucumbimos a las presiones de cualquier tipo, muchas veces no tanto por amor a los demás, sino por amor a nosotros. Porque no queremos tener problemas. Nos gusta vivir muy tranquilos. No nos gusta indisponernos con nadie, ni tener conflictos. Es por ellos. No, es por ti. ¿Que no quieres problemas? Buscas una vida fácil, cómoda, sin sobresaltos. Al fin y al cabo queremos siempre salvar el cuello. Nos encanta la comodidad. Y esa comodidad, la mayoría de las veces, hermanos, no siempre, también hay descanso en el Señor.
Siempre hay descanso en el Señor. Pero en medio de ese descanso, muchas veces hay conflicto. Así que nosotros también nos hemos de amar menos. Hemos de poder decir, primero va Cristo, yo soy secundario en esta ecuación. Es negarnos nosotros. Y eso es lo que más nos cuesta. Negarnos a nosotros mismos. Pero de nuevo, eso es lo que hizo Cristo. Negarse a sí mismo. Él se amó menos por ti y por mí. Se entregó en la cruz del Calvario. Se hizo el último para que fuéramos los primeros. Él, el justo, se entregó y murió como un injusto para que tú y yo fuéramos declarados justos. Por eso dice Jesús, a continuación, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y este, hermanos, es el corazón del pasaje. Este es el centro de estos 10 versículos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahora imaginaos aquellas personas, israelitas de aquel día, la cruz. Para nosotros la cruz tiene un significado inmediato de cristianismo, de iglesia, de evangelio. Sí, y empezamos a escarbar y vemos todo lo que hay, entrega, sacrificio, humillación, salvación. Pero en aquel tiempo decir la cruz era lo más horrendo que podías decirle a alguien. ¿La cruz? ¿Perdona? ¿Pero de qué me estás hablando? La crucifixión, ya lo vimos la semana pasada, era una muerte lenta, dolorosa, agónica, asfixiante. Era la muerte más humillante que podías sufrir. Hermanos, se nos pinta muchas veces a un Jesús muy digno en la cruz. Y está bien, yo entiendo que los artistas no quieren ofender al Señor. Pero de digno no tenía nada morir en la cruz. Ni la postura, ni la desnudez total a la que sometían a los reos en la cruz los romanos. No. El proceso anterior a la crucifixión era terrible. La misma crucifixión lo era. Y además, sin querer recrearnos en estos detalles a veces morbosos, es que era humillante, es que era una pena de muerte, es que un israelita en ese momento diría, pero cruz, ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo no soy un delincuente. ¿Qué quiere decir este rabí con la cruz? Mi cruz. Yo tengo una cruz, si no he hecho nada. Yo soy inocente. Y el Señor le está diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en este pasaje Jesús ya ha empezado a ir camino de Jerusalén. Él ya ha firmado su rostro para ir a Jerusalén y morir en la cruz. Ya lo ha hecho. Ya ha aparecido esas palabras. Él está caminando hacia la ciudad de Jerusalén. La negación de sí mismo que empezó en la eternidad, sometiéndose a la voluntad del Padre, va a culminar de forma dramática y total en la cruz del Calvario. Y Él lo sabe. Y ahora les dice que tienen que hacer algo similar con su vida. Tomar su cruz y seguirle. Vaya, todo lo contrario de lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Ni tomaron la cruz ni le siguieron. Pero en cualquier caso está diciéndole a los apóstoles también, pues los apóstoles también eran discípulos, tenéis que tomar vuestra cruz y venir en pos de mí. La negación absoluta y total de uno mismo. A eso estamos llamados como cristianos. Y viene en pos de mí. Le dijeron una vez a un profesor retirado, fulanito de tal fue alumno suyo, ¿verdad? Fue alumno, fue discípulo suyo. Dice, no. Fulanito de tal puede ser que viniera a mis clases, pero nunca fue alumno mío. Y esta es la diferencia. Venir en pos de mí. Ese es el discipulado cristiano. Seguir. Imitar. Hacer lo mismo. La palabra discípulo, ya os lo he dicho antes, significa aprendiz, alumno. Y un alumno, ¿qué hace? Aprende y aplica lo aprendido. Nosotros llevamos nuestra cruz no solo en imitación, sino también en identificación con Cristo. Estamos muertos y clavados en la cruz con Cristo.
Por eso comemos el pan y el vino. Nos unimos a su muerte. Eso es lo que hacemos. Renunciamos a nosotros. Él le está diciendo, tal y como yo voy a coger la cruz voluntariamente por vosotros, así también vosotros tenéis que sufrir si fuera necesario por mí, sin importar las consecuencias. Este sería el resumen de todo el mensaje de Jesús. Porque, hermanos, vamos a ver, ¿no llevamos los creyentes una cruz cada día? ¿No luchas cada día con el pecado? ¿No luchas cada día con la tentación? ¿Con las presiones de este mundo? ¿No notas los ataques de Satanás en tu vida muchas veces? Yo creo que cualquier cristiano lo hace. Hermanos, es que me inquietaría mucho si al acabar el sermón yo bajo y alguien me dice, oye, yo soy cristiano hace muchos años y no me ha pasado nunca nada. Ningún problema, chico, cero. Es maravilloso ser cristiano. Qué bien me va todo, como la seda. O sea, en un momento me alegraría, ¿no? Porque yo no le deseo ningún mal a nadie, pero da que pensar. Porque, hermanos, siempre pensamos en cosas grandes. Cuando pensamos en sufrir, nos imaginamos siempre lo peor. Pero, hermanos, en nuestra vida, en nuestro contexto, cuando tú vas a los hermanos que viven su cristianismo en la clandestinidad en muchos países musulmanes o en Oriente Próximo, y esos son otros problemas. Así. Pero los nuestros van a ser mucho más cotidianos. Pero son pruebas también. Y si no las identificamos como tal, es que no comprendemos que somos discípulos de Cristo. Si no nos generan un conflicto, no lo somos. Hermanos, ¿ven los demás la cruz de Cristo en nuestra vida cotidiana? En la familia, relaciones familiares, relaciones matrimoniales, trabajo, entre compañeros de trabajo, entre jefe y empleado. A ver, ¿no os han pedido nunca que mintáis? ¿No os han pedido nunca que falseéis una factura? ¿O que digáis que se ha producido tanto cuando se ha producido cuánto? ¿No habéis visto muchas veces un montón de post-its y de bolígrafos que todo el mundo los coge, los tira, los ta... Pues me voy a llevar unos para casa porque se los están cargando, ¿no? Sí, pero esto no es tuyo. Es material de la... Otra cosa es que la empresa diga, coge lo que quieras. Eso ya es otra cosa. O sea, todas estas cosas están delante de nuestras narices cada día. Y en la escuela. Sí, ya he hecho los deberes. Sí, ya los hice. Ya los hice. Y luego viene, su hijo Manolito no ha hecho los deberes esta semana. Y en el instituto. Y en la iglesia. ¿No hay pruebas en la iglesia? ¿No hay luchas en la iglesia? ¿Entre los miembros de una iglesia? Hay quien dice, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Pues bienvenido, sí, porque aquí también hay unos cuantos. Todos, o sea, y tú el primero, todos adolecemos de pecado. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos nuestras caídas. La cruz, hermanos, es renuncia, pero también es entrega. En la cruz hay entrega. En la cruz hay servicio y sacrificio. Primero por Dios y luego por el prójimo. Por nuestros hermanos, tal como Cristo lo hizo. Ahora yo pregunto, ¿te entregas a tus hermanos? ¿Soportas a tus hermanos? Hago un inciso, hijos, para decir que hijos creyentes, para deciros que vuestros padres también son vuestros hermanos. Y esposos y esposas, aprovecho para deciros que vuestro cónyuge también es vuestro hermano. ¿Sí? En cuanto al mundo, ¿proclamas el evangelio a toda criatura cuando te es posible hacerlo? ¿O te callas? Ya le predicará a otro. Sí, aquí somos muy calvinistas, de verdad que lo somos, pero el calvinismo no es como Dios los va a salvar y los va a llamar igual, no abro la boca. Ya lo hará otro, porque como el Señor lo va a llamar, qué mal calvinismo es ese. Estamos llamados, como el apóstol Pablo,
a predicar a toda criatura. Llamados y obligados a ello. ¿Aprovechamos las oportunidades? Claro que la obra de la salvación es de Dios. Claro que es una obra soberana del Espíritu Santo. ¿Pero aprovechas todo momento? ¿Toda ocasión? Y de nuevo renuncia. Habrá, hermanos, costumbres, placeres a los que tendrás que decir que no. Habrá ideologías políticas a las que tendrás que decir que no. Ofertas laborales a las que vas a tener que decir que no. Ocio al que vas a tener que decir que no. Compañías y relaciones a las que vas a tener que decir que no. Y la lista continúa. Las costumbres y los placeres no son malos. Una determinada filiación política no necesariamente tiene por qué ser hasta cierto punto mala. Las ofertas laborales, el trabajo, el ocio, el entretenimiento, las compañías, las relaciones no son malas. El problema es si ese tipo de cosas te alejan de Cristo y están delante de ti y Cristo está detrás. Esa es la diferencia. No podemos, hermanos, por lo tanto, proclamar y vivir una salvación barata. Somos salvos por gracia, pues venga, entonces ya está, todo es por misericordia de Dios. Voy a vivir como me dé la gana. No, ya dijimos la semana pasada, hemos sido ordenados para salvación, pero también para santificación. Debemos de vivir vidas de discipulado cristiano, de obediencia cristiana. Hermanos, la salvación en Cristo no es barata. Costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y por eso tú has de estar dispuesto a que te cueste la tuya. Porque Él te ha redimido y salvado para siempre. La pregunta es, ¿lo estás? ¿Lo estamos? ¿Lo estoy? Y ahora el Señor concluye este impacto que les ha dado a las multitudes con estas palabras. Con 3 ilustraciones que nos tienen que llevar a la reflexión, a la entrega y a la perseverancia. La primera nos dice, porque, versículo 28, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor aquí está aludiendo a algo muy cotidiano en Israel, las torres que vigilaban los sembrados, los huertos, los campos, es lo que llamaban una torre, una atalaya. Todavía se ven muchos sembrados también en España y otros lugares del mundo. Se construían para vigilar las viñas, el ganado. Y esto no era algo obligatorio, ¿eh? Podías tener una viña y no tener tu torre de vigilancia. Te podía ir mejor porque podías ver la entrada de ladrones, etcétera, animales, lo que fuera, pero no era obligatorio. Pero si lo hacías, esto exigía planificación. Y creo que cualquiera que esté emprendiendo una obra tiene que planificar antes, ¿no? ¿Verdad que planificamos cuando nos vamos de vacaciones? Haremos esto. Que no nos falte gasolina, que tengamos el hotel, que tengamos todo lo necesario para llegar, estar cómodos, que no nos falte de nada. Tal día nos están esperando en este lugar, luego el viaje de vuelta lo haremos por aquí. Bueno, pues es un itinerario, ¿no? Es una planificación. Hay quien, la mayoría estamos planificando ya nuestro entierro, pagando un seguro de defunción. Y cuando te llama esa persona, tú vas hablando diciendo, un poco desagradable. Sí, ¿cómo querrá el ataúd? Y yo qué sé cómo querrá el ataúd. Pero ya te están... Y tú ya estás planificando y lo estás pagando. 20, 30, 40, 50 años antes de que ocurra. Ya estás planificando el día de tu entierro. ¿Sí o no? Digo yo. Hermanos, construir una torre requiere planificación. El discipulado cristiano nos está diciendo el Señor Jesucristo que también. Que no es una tontería. Que no es como el himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Esto es muy bonito cantarlo. Pero la pregunta es, ¿de verdad? ¿De verdad? Hay quien decía que los cristianos no dicen mentiras. Dicen, no, los cristianos no dicen mentiras, los cristianos las cantan.
he decidido seguir a Cristo. Hermanos, pero es que dar el paso de decidir a Cristo requiere reflexión, prever los pros y los contras de lo que implica ser un seguidor de Cristo. El problema es que muchas veces nos han predicado un evangelio tan acaramelado que nos creemos que esto va a ser el cielo en la tierra. Pero no, hermanos. Y el Señor ya nos advirtió, el primero en advertir es el Señor. El cristianismo auténtico no engaña a nadie. Así que, ¿has decidido seguir a Cristo? De nuevo, ¿qué testimonio darás a los miembros de tu familia y amigos que te son hostiles si luego vuelves atrás? Burla. Burla. Mira este. El cristiano. Míralo ahora. Peor que cuando se hizo cristiano. Qué mal testimonio de nuestro Dios y del poder del Evangelio cuando esto tristemente a veces ocurre. Al evangelizar, hermanos, evitemos coaccionar y presionar a la gente. No los presionemos. Que somos bautistas y nos encanta el agua, pero no los empujemos al bautisterio. Dejemos a los hermanos, dejemos a las personas que conocen el Evangelio ser guiadas por la convicción que solo les va a dar el Espíritu Santo, que reflexionen del precio del discipulado cristiano. Qué mal cuando se presiona a la gente ya no a convertirse, sino a bautizarse y después a servir en una iglesia, cuando todo esto es fruto de la presión y del deseo de engrosar los números de una iglesia. Que el Señor tenga misericordia de este tipo de prácticas y de quienes las practican o las han practicado. Y si alguna vez nosotros nos hemos visto envueltos en eso, que el Señor también tenga misericordia de nosotros. De nuevo, hemos proclamado el Evangelio, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra sobre esa persona en la intimidad, que esa persona reflexione. El cristianismo también implica reflexión, no es una religión emocional, son verdades que afectan a nuestras emociones. Pero tiene que llegar primero a nuestra mente. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿Ver una puesta de sol? Del oír la palabra de Dios, el Evangelio. El cristianismo es intelectual y emocional. Pero primero tiene que venir lo otro. Somos renacidos por medio de la palabra del Evangelio, no por medio de las emociones y los impulsos, ni por una alabanza hermosísima o por una puesta de sol. Así que, hermanos, de nuevo, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra y que las personas sean transformadas por el poder del Evangelio, pero personas a las que se les ha advertido del precio de seguir a Cristo. Vidas de renuncia, vidas de entrega, vidas de santidad. Hermanos, no nos llama Cristo a ser felices. Ahí va lo que está diciendo aquí el pastor. Cristo no nos ha llamado a ser felices. Nos ha llamado a ser santos. Y eso redundará en felicidad, en gozo y en gloria eternas. Así que, de nuevo, calcula el costo. Luego dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto parece el chiste de Estados Unidos contra Andorra, ¿no? La guerra de Estados Unidos y Andorra, ¿no lo habéis oído nunca ese chiste? Bueno, es muy malo. Pero os imagináis, ¿no? La imagen, un rey con unos efectivos pequeñitos y se enfrenta contra un ejército mucho mayor que el suyo, que le dobla en poder. Aquí el Señor nos está hablando, en el fondo, de lo mismo que en el anterior. Te vas a estrellar, más vale que te rindas. Piensa bien qué vas a hacer, porque lo más probable es que fracases. Pero al mismo tiempo nos está hablando de algo muy interesante, nos está hablando de rendición. Nos hemos de rendir. Cristo nos dice que hemos de
rendirnos. Aquí la entrega, el sometimiento, la rendición son imprescindibles para la vida. Si no, vamos a morir. Aquí vemos a ambos reyes que van a la guerra y la guerra es inevitable. A ver, ¿la torre la construyes o no la construyes? ¿Estamos de acuerdo? No hace falta. Pero esto es una guerra. Hay una confrontación. Es inevitable. Lo único que puedes hacer es luchar, resistirte o rendirte. El Señor nos está diciendo no solo que calculemos el precio de lo que hacemos y las consecuencias que tendrá, sino que nos rindamos. Y todo ser humano está llamado a rendirse a los pies de Cristo. Todo ser humano. Absolutamente todo ser humano. Y de nuevo vemos el factor reflexivo. Piensa. Rey, piensa. No podemos mantenernos en una posición neutral con Cristo. No podemos. Una vez el Rey viene a nosotros, ya no podemos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Le debemos obediencia. Debemos rendirnos a Él. Si te estás constantemente resistiendo al señorío de Cristo en tu vida, plantéate muy en serio tu cristianismo. La confrontación es inevitable, hermanos. El discípulo cristiano no negocia y hace tratos con Dios. Sí, ya sé que hay sitios que dicen que haces pactos con Dios, pero nosotros no hacemos tratos ni pactos con Dios. Nosotros nos rendimos a Dios. Obedecemos a Dios. No luchamos contra Dios. Nos sometemos a Él. Así que el encuentro desigual entre reyes es inevitable. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores y estás tú, que eres tu pequeño reyecito, que apenas tienes efectivos militares y te crees que eres el centro del mundo, y viene a ti Cristo y entonces es cuando dices, ¿qué pasa aquí? Y se quita toda jactancia, todo orgullo, toda soberbia. Voy a ser aplastado por el Rey. Y como seres humanos luchamos contra el señorío de Cristo en muchos aspectos de nuestra vida. Y esa tensión la experimentamos siempre aquí, y camino a la eternidad es así va a ser siempre. Pero no puedes estar permanentemente en lucha contra el Rey. Tarde o temprano te rendirás. No hay alternativa. ¿Llevas tiempo oyendo el Evangelio y te resistes al Evangelio? Estás en la misma posición que este rey, que tenía solo 10.000. Tarde o temprano vendrá el Rey con 20.000 y contra él no podrás hacer nada. Todavía hay tiempo. O te rindes al mundo o te rindes a Cristo. Es victoria o es derrota. No hay más. Así pues, dice el Señor, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Tenemos nuestras seguridades, nuestros placeres, nuestras metas, nuestras familias y amigos, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestros planes, y entonces viene Cristo por medio del Evangelio, sale a nuestro encuentro, nos damos cuenta de quién es Él, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, le vemos en su gloria y majestad y santidad, y entonces vemos nuestro pecado, y entonces empieza el forcejeo, la lucha, el autoengaño, la autojustificación de nuestro viejo hombre egoísta y caído que no quiere someterse al Rey. Pero al final, hermanos, a todos se nos ha dado la gracia de responder, de reflexionar, de calcular el precio y de someternos al Rey. Nos damos cuenta de cuán miserables, solos, ciegos, pobres y desnudos y débiles que somos, cuán perdidos estamos sin Cristo. Y entonces vemos su gloria, vemos su hermosura y nos rendimos a Él y solo a Él. Y nos damos cuenta de todo lo que hay en este mundo es basura perecedera, todo. Y nos rendimos al Rey, hemos hallado el tesoro del Rey, el tesoro del reino. Cristo es nuestro todo, hermanos, o debería de serlo. Por lo tanto, precisamente por eso nos lo exige todo. Si no renunciamos a todo, no podemos ser sus discípulos. Y el Señor acaba diciéndonos, eres un sucedáneo,
o eres un discípulo? Y nos lo pone con el ejemplo de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal es un símbolo de permanencia, es un símbolo de perseverancia. Algo que preserva y persevera. Hermanos, la sal verdadera, dices, ¿qué está diciendo el Señor? La sal verdadera no pierde la salinidad. ¿Cómo es que dice que si la sal pierde su salinidad? El Señor está hablando de la sal que había en las vetas de sal, en la zona del Mar Muerto, donde se recogía la sal, había una sal sucedánea que estaba mezclada con vegetación, con polvo, con piedras, con tierra, y era una sal que apenas tenía poder salador, que se cogía a grandes paletadas y se echaba muchas veces sobre patios de piedra como el del templo, para que la gente no resbalara. Para eso, esa era la falsa sal, que solo servía para que la gente la pisoteara. Pero había otra sal, que era la sal que estaba más profundamente unida a la roca. Y esa era la sal buena, la que se comercializaba, la que servía para preservar. Así que, ¿estás en la superficie del discipulado cristiano, mezclado con el aire y la tierra y el polvo de este mundo? ¿O estás en la roca, en Cristo? ¿Eres verdadera sal? ¿Eres un sucedáneo o un auténtico cristiano? Así que el Señor concluye diciéndonos de forma solemne: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta es la clave: el verdadero discípulo, el que ha sido regenerado, no solo no perderá nunca su salinidad. El creyente será preservado, perseverará hasta el fin, pues está unido a la roca que es Cristo. Pero es que además se le han dado oídos para oír. Por eso el Señor está diciendo a esa multitud de la que hablábamos al principio: de todos vosotros, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchos vais a oír y no vais a entender. El que tiene oídos para oír, oiga. Alguien dirá: hey, un momento, este mensaje es duro. Esto está rayano en el legalismo. Estás pidiendo peras al olmo. Somos pecadores, somos débiles. Esto que dices es muy difícil. No, esto no es muy difícil. Esto es imposible. Tú no puedes hacer esto solo. Yo no puedo hacer esto solo. Necesitamos la gracia de Dios y su Espíritu Santo para poder vivir de esta manera. El discipulado cristiano, en última instancia, está anclado en el poder de Dios, que produce en nosotros el querer como el hacer. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo: ¿dónde estáis, verdaderos discípulos? Escuchad y vivid como cristianos. Porque podéis, porque yo os he dado poder para ello, porque en mí, solo en mí, hay poder para ello, porque yo he pagado vuestros pecados, para que podáis vivir el discipulado cristiano, para que podáis pagar el precio de seguirme, si fuera necesario hasta la muerte. Aquellos que tenéis oídos, oíd y vivid como cristianos. Cristo no nos está pidiendo dejar todas las cosas de este mundo que son buenas, útiles y dignas. No nos está llamado a vivir como pobres, como miserables, en un convento perdidos ahí en el monte, alejados y separados del mundo. No. Tampoco quiere que busquemos situaciones de conflicto, como esa gente que por masoquismo parece que quiera tener problemas y sufrir por el Señor de forma innecesaria. Nada de esto está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que si eres un verdadero hijo de Dios, tarde o temprano vas a tener que pagar el precio de ser un verdadero hijo de Dios. Y has de estar dispuesto. El precio del discipulado cristiano es todo. Todo. Jesús lo dejó muy claro. No sabemos qué pasó esa mañana, porque el Evangelio no lo dice. No sabemos. En Juan sí que nos dice que a veces la gente le dejaba, y aquí Lucas no nos lo dice. No sabemos qué ocurrió, pero lo que sí que sabemos es que la palabra del Señor nunca vuelve a él vacía, jamás. Y espero que sea así esta mañana.
Jesús, la palabra encarnada, su palabra siempre tiene efecto. Y a buen seguro la tuvo aquel día camino de Jerusalén. En los emocionales, disuadiéndolos o llevándolos al arrepentimiento. En los curiosos y los interesados, haciéndoles correr despavoridos porque dijeron que la cruz, adiós. Y en los creyentes, afirmándolos en su total entrega a Cristo. ¿Qué efecto ha tenido la palabra del Señor hoy para ti? Quiera Dios que ésta te lleve a coger tu cruz e ir en pos de Él, ahora y para siempre. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén, vamos a orar. Señor Dios nuestro, danos oídos para oír. Haznos perseverantes como la sal verdadera, que nos podamos rendir a ti sabiendo que somos nada en comparación al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que calculemos el precio de nuestro discipulado cristiano, que es alto en muchas ocasiones. Pero Señor, también sabemos que al final lo que nos espera es gloria. Como tú, Señor Jesucristo, que por el gozo que fue puesto delante de ti, aguantaste el oprobio, el maltrato y la cruz del Calvario, sabiendo que así llevarías muchos a la gloria. Gracias, Padre, gracias por la cruz, gracias por entregarte por nosotros. Ayúdanos a tomar nuestra cruz diariamente y ser fieles discípulos tuyos. No por miedo, no por obligación, no por tradición, sino porque tú eres digno, Señor, y porque queremos servirte con amor. En el nombre de Jesús. Amén.